Muy buenas noches, amigos de Diálogo Ciudadano. Hoy tenemos un programa de peruanos con un invitado espectacular. Hoy me acompaña un gran amigo, nos conocemos de muchos años, porque hemos compartido juntos el amor por la ciudadanía y sobre todo por comprometernos a dar a conocer aquellos testimonios de personas, personalidades, historias, culturas, para que nos hagan más fuertes como ciudadanos. Le doy la bienvenida al señor C. Everaldo Vicentelo. Bienvenido, Everaldo. ¿Cómo estás? Bien, Rezo, muy bien. Muy agradecido por tu invitación en este espacio tan especial en el que quieres compartir con todos, con todas, no solamente conocimiento, sino generar reflexión y mayor conciencia, ¿no? Mayor conciencia ciudadana, que es lo que a nosotros más nos motiva, ¿no? Nos provoca. Espérame, Gracias por la Everaldo, invitación. espérame unos segundos, porque es momento de compartir este video. Compartimos en el Facebook, en el YouTube, en el LinkedIn, en Instagram, donde salga, le dan el like, la campanita, el corazón, y vean las redes sociales de Everaldo, que tiene artículos muy interesantes. Vamos a hablar ahora precisamente sobre políticas para el desarrollo en países multiculturales como nuestro país. Y nos acompaña hoy un afroperuano, papá de Tiago y Luana, comprometido además con el fortalecimiento de la ciudadanía. Además es maestro, máster, precisamente en política de desarrollo. Y tiene un compromiso muy fuerte en lo comunal. Y precisamente para empezar, querido Everaldo, te doy las gracias, la bienvenida una vez más a este espacio de diálogo entre ciudadanos. Y una pregunta para empezar rápidamente es, oye, se dice hace poco en la televisión que qué está pasando con los ciudadanos de Miraflores y San Isidro, y luego dicen, ¿qué está pasando con los pobladores de Los Olivos? Entonces, la pregunta de cajón es, ¿somos ciudadanos, pobladores? ¿Tenemos diferentes categorías? ¿Cómo es que nos entendemos los peruanos? ¿Cómo nos categorizamos los peruanos? Lamentablemente nos categorizamos demasiado. En más que categorizarnos, nos etiquetamos y esa es una de las principales dificultades que tenemos nosotros para convivir. Creo yo que la ciudadanía se habla de quienes están en la ciudad, ¿no? Pero no todos tienen ese enfoque de ciudadano como nosotros podríamos pensarlo en general para todos y para todas, ¿no? Sin embargo, en general todos somos llamados ciudadanos, ¿no? Pero, por ejemplo, acabamos de tener esta campaña de llamada de atención, jalón de orejas y culpabilización masiva de las juventudes y prácticamente la gente que vive en los barrios populares que no están cumpliendo con los debidos procedimientos para cuidar de no contagiarse, ¿no? Claro, yo miro los videos y lamentablemente veo solamente un rostro, ¿no? Cuando el rostro del Perú es múltiple en realidad. Y Es veo decir, solamente un barrio, veo un barrio. Pero precisamente vemos un rostro caracterizado como culpable. Y ese Sí, rostro claro. lo vemos en el informal, ¿no? Pues digamos las cosas por su nombre, ¿no? Lo vemos en las personas que no tienen altos Sí, niveles educativos, lo vemos así, en las personas que toman la combi, que pelean por ir o por buscar un sí. pan, por la gente que está bailando en el cementerio, pero eso también es parte de la cultura, pero no es la única que existe y no es la única que no cumple, ¿verdad? No, no, no. Y hay otros que no cumplen las normas y están haciendo las cosas espectacularmente bien. Por ejemplo, el Comando Matico. Comando Matico, allá en Ucayali, está rompiendo todas las reglas, pero está apoyando a las comunidades nativas a sobrellevar esta pandemia y acaba de recibir un premio de una gran empresa a partir de un concurso porque la están haciendo muy bien.
y están rompiendo los, entre comillas, los protocolos, esto que llamamos ahora el distanciamiento social. Y es que hay formas distintas de responder a un mismo problema. Creo yo que frente a un problema complejo, comunitario, hay que responder de manera comunitaria y de manera compleja igual, ¿no? Y creo que eso están haciendo ellos. Y existen organizaciones que están respondiendo con comederos populares, con ollas comunes, comprando o haciendo bolsas para las medicinas, para el oxígeno, para el tratamiento posterior al COVID, etcétera. O sea, hay experiencias comunitarias que no se están visibilizando y que pertenecen a la ciudadanía, pero pareciera que cuando hablamos de ciudadanía hablamos de una persona, del individuo, y no hablamos de el conjunto de las personas que conformamos una ciudadanía activa. Allí todavía nos falta comprender un poquito más qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Y creo que habría que provocar de parte de nosotros, nosotras, de hecho, yo participo en el Colectivo Nacional de Educación Comunitaria y estamos provocando que las acciones y las organizaciones que están haciendo cosas en este momento en favor de otros y otras puedan exponer sus cosas en la radio, puedan salir en medios de comunicación para que la gente los visibilice. La gente los conoce, pero no todos los conocen. Y es necesario mirar esta otra forma de responder. O sea, bueno, no voy a esperar de que el presidente de la República convoque a todas las fuerzas. Bueno, sería espectacular, pues, ¿no? O sea, a mí, personalmente, me hubiera gustado que el primer día en el que sale a emitir su mensaje, no lo haga con los ministros al lado, sino lo haga con todas las fuerzas, con las fuerzas militares, con la sociedad civil ahí al lado, con todas las iglesias, con la academia, con las empresas, ¿por qué no? Con todos ahí, cabezas, representantes, todo lo que nosotros conocemos como el Acuerdo Nacional. Simple, porque no había que construir nada más. Y ya, esto es lo que vamos a hacer. Esa visión de comunidad, de mensaje comunitario, hasta ahora no cuaja, no se ve, no está instalado. No está presente, pero mira qué interesante lo que plantea, porque precisamente no será que mucho del comportamiento de los ciudadanos en todo el país está ligado a que no hay una identificación real con sus autoridades nacionales, en este caso regionales, no hay tal vez esa confianza, porque uno son los niveles de popularidad por una medida y siempre van a ser altos cuanto son medidas tan extraordinarias, pero otros son los niveles reales de confianza en las instituciones que representan a esta ciudadanía y a los líderes de ella. ¿Tú crees que en este proceso que nos ha desnudado como sociedad, estamos tomando en cuenta este sentido comunitario de toma de decisiones? Por ejemplo, hemos consultado a las comunidades altoandinas o amazónicas si es que pueden vivir de esa forma, como hemos cerrado todas las fronteras, hemos cerrado todos los mercados, no podían vender sus productos y han sido las últimas en ser atendidas. Entonces le hemos consultado a ellas, oye, ¿ustedes pueden estar así? Mira, yo trabajo en Escuela para el Desarrollo, ahora tengo el rol de director ejecutivo. Escuela para el Desarrollo, desde el mes de enero empezamos un proceso de trabajo de formación, porque somos un centro de formación con líderes de la agricultura familiar o la mal llamada pequeña agricultura. En fin. Y da la casualidad que el proceso lo tuvimos que cortar porque ya no podíamos tener los talleres presenciales y lo hicimos virtual. Nosotros sabemos de la posibilidad de esta situación difícil que vamos a estar viviendo en los próximos meses de hambruna por ellos. No solamente porque no han podido sacar su mercadería, que ya eso es una cosa que a ellos les ha afectado un montón. Por otro lado, está en que no pueden conservar todo lo que han podido producir.
por otro lado está en que no tienen el dinero para la semilla próxima y no van a comprar si no saben con claridad si es que van a poder vender, si es que van a poder colocar su producto en el mercado local, porque ellos no están mirando el mercado regional, no están mirando el mercado nacional. Y por otro lado, el tema de si no sembraron durante ese tiempo porque no pudieron salir, se perdió la cosecha. ¿Qué es lo que ha pasado en el sur? Hay mucha cosecha que se ha perdido en el sur. Y claro, no se les ha preguntado, no se les ha sentado, porque creo yo que todavía ciudadanía suena todavía como a vamos a votar. Exacto, suena un hecho concreto, ¿no? Bueno, voy a ser duro, ¿no? Pero en realidad ser ciudadano es tener derecho a voto. O en todo caso tener los derechos, pero no tener los derechos y exigirlos, pero no tener la posibilidad de pensar cómo va a funcionar su sociedad, porque de eso se encargan otros, pues. De la economía se encargan otros, de la Pero eso es, política se encargan pero esa es la otros, ¿no? forma como lo podemos ver Es a lo que nivel sucede macro, hoy. ¿no? Claro, porque Es lo que sucede hoy. si nos ponemos a ver las comunidades en la Amazonía o las comunidades altoandinas, o es más, la experiencia comunitaria de Villa El Salvador en sus orígenes, con un proyecto de ciudad, de barrio, que iba a crecer, planificado, etcétera, como sucedió a partir de los 70, donde los ciudadanos comenzaron a ser conscientes de su desarrollo, de sus retos y de un futuro común. O sea, hay experiencias comunitarias para la toma de decisiones y precisamente para el Sí. impulso de las políticas comunales. Pero eso es posible llevarlo en un país tan grande y multicultural como el nuestro. ¿Qué hace falta en todo caso? Sí, mira, cuando tú mencionabas hace un rato lo de los gobiernos, lo de los estados, lo de las autoridades, decías tú, ¿no? Y la desconfianza que existe con las autoridades. Claro, ¿qué confianza puedo tener yo cuando en principio esta autoridad, Estado, primero ausente, después amenazante y ahora encima me echa la culpa? O sea, esta pedagogía cruel, porque es una pedagogía cruel. Rita Segato tiene esta interpretación que el sistema en el cual nosotros estamos nos enseña con crueldad y nos dice constantemente, mira, no importa lo que tú estés pensando, la verdad, si quieres, arma tu partidito de fútbol y juega en tu cancha, ¿ya? Pero jugar en canchas mayores es otra cosa. Es como que ser ciudadano, eso que acabas de decir tú, ¿no? Claro, vi El Salvador, una bonita experiencia en un tiempo histórico, ¿Ah? porque hoy vi El Salvador no es el sueño de la gente que vino antes de Marilena Moyano, y mucho menos el sueño de la gente que estuvo durante el tiempo de Marilena Moyano, porque ya la Cuaves en ese tiempo estaba medio quebrada. Es igual que el sueño de Manchay o el sueño de Huaycán, que son estas experiencias, o misma Pachacútec, ¿no? Que son estas experiencias que uno dice, por aquí puede salir algo. Las experiencias de los presupuestos participativos y los otros mecanismos de participación son claves. Existen experiencias inclusive hasta de adolescentes. En Caraballo acaban de sacar 2 años con experiencias de presupuesto participativo para adolescentes y niños. Excelente. Pero ¿cuándo llegan esos proyectos? Los niños se van a hacer jóvenes y esos proyectos no Todavía se no. van a hacer. Porque es un trámite enorme, larguísimo, una burocracia, pero espectacular. ¿Qué hacemos? Uno, para que nosotros, ciudadanos, ciudadanas, de alguna manera, no solamente nos sintamos identificados con el proceso, sino que veamos en la autoridad un actor con el cual puedo interlocutar, que es lo más difícil. Y entonces lo que necesitamos es tener más bien una mirada de enfoque territorial del crecimiento, del desarrollo, en donde el eje principal es la convivencia. Y entonces ahí ya estoy hablando de palabras mayores, porque al mirar la palabra convivencia pienso en convivialidad, pienso en relación, pienso en reconocimiento, pienso en iguales. Y de alguna manera no estamos en una situación para pensar así. Es Con eso decir, estoy. es más, Serando, pero es bien duro lo que dices, porque en el fondo es,
si no llegamos a entender que los ciudadanos básicamente necesitamos pensar en convivir, Ujú. es decir, reconocernos, aceptarnos como iguales en un Y sistema, un ¿no? proyecto, En un y un proyecto proyecto. común, correcto, en un proyecto común. Si no llegamos a eso, entonces estamos en una sociedad muy precaria en democracia, en participación, donde aún tenemos estructuras que en el fondo están hechas para no participar, para no opinar, para no Para construir individuos, juntos. para individuos. Ahora, esto, Renzo, creo yo que no es un asunto de nuestra sociedad peruana o nuestra sociedad limeña o limeñizada y centralizada en esta Lima, puedo decirlo, ¿no? De jueves, porque hoy es jueves. Podría decir de miércoles, pero no, es de jueves. No, mira los famosos Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y si tú me puedes decir cuál de esos objetivos apunta a la convivencia, a la mejor convivencia o a la convivencia para la paz. ¿Existe alguno de los 17 que busquen eso? En realidad, los No hay, objetivos no hay no hay, específicamente, pero ni decir, siquiera como eje transversal. claro, pero no está dentro del entendimiento democrático que es tener un acceso al empleo, el medio ambiente, etcétera. Pero todo está pensado desde el individuo. Ajá, La democracia que nosotros conocemos ahora está pensada desde el individuo, desde cómo el individuo crece, se desarrolla y al desarrollarse está contribuyendo de manera productiva al sistema y el sistema entonces se hace gordito y entonces hablamos de un sistema fuerte. ajá. Pero no está hablando de colectivos, no está hablando de comunidades, no está hablando de esta toma de conciencia colectiva, comunitaria, que permite que la gente decida qué hacer con su vida, apropiarse del territorio, generar relaciones con todo lo que hay en el territorio, en el piso, en el suelo, en el subsuelo, en el aire, en los ríos, en el mar. Eso no está creo yo, en el gorro democracia, ¿sí? Lo que sí está en democracia es que todos tenemos igualdad de derechos, pero todos no tienen La la posibilidad toma de de decisión ejercerlos. Y la no, posibilidad de ejercerlos. de mirar el futuro. El Ajá. futuro lo mira otro. Yo creo que la crisis de la democracia no es la crisis de una ciudadanía que no está activa, porque existe ciudadanía activa y hay que darle para que eso persista. Y la ciudadanía activa se va a enriquecer en la medida que sea cada vez más colectiva, más comunitaria, que realmente hagan valer su organización, porque es la única forma de apropiarse del territorio. Sin embargo, la democracia pareciera que se queda en los derechos del individuo y desconoce lo colectivo. Entonces lo colectivo aparece por otro lado. Lo colectivo aparece por derechos colectivos de las comunidades originarias o indígenas. Y aparece entonces el enfoque de interculturalidad. Por ahí aparecen los derechos colectivos. Los derechos ambientales aparecen por impulso de los derechos colectivos de las comunidades originarias o indígenas que viven en la Amazonía. O que son de la Amazonía, ni siquiera viven, porque son de la Amazonía. Su territorio es la Amazonía. La relación que existe entre ellos y la naturaleza es tan fuerte que ellos y el territorio es uno solo. Y de alguna manera la democracia se está enriqueciendo despacito, poco a poco, le cuesta trabajo, porque no está pensada para eso. No está Pero pensada. estos hitos, como esta pandemia, es un hito que será estudiado Sí, más adelante, pero así es. ciertamente es un hito mundial, nos ha puesto, nos ha enrostrado que poco importa el individuo para buscar un proyecto. El individuo en sí mismo no puede, porque no es, además no puede evitar ser contagiado el individuo solo, ¿no? Sí, Tiene que pues, ser sí, sí, no sí, solamente una decisión de un así es. individuo presidente, sino de una decisión colectiva, en mayor o Sí, menor edad. Entonces, este tipo de situaciones, que es el límite en la cual nos está tocando vivir a esta generación, nos debería llevar no solamente a repensar, sino a actuar
o hacer actuar a nuestras autoridades, transformar, derrumbar, construir nuevas estructuras donde precisamente este sentido comunitario puede tener no solamente una presencia, sino un valor que brinde luces al desarrollo. Porque mira, ¿cuánto daño hemos hecho a las comunidades que tienen su propio sistema de organización en la selva o en la sierra, tratando de imponer algunas cuestiones que le llamamos cultura o modernidad, ¿no? O sea, frente a un tipo de organización que ellos podían aún gestionar y tenerlo como proyecto de vida comunitaria. Y ahora muchas veces decimos, oigan, ustedes son culpables por esto, por esto. Son culpables por retrasar el desarrollo en la Amazonía, ¿no? Cuando dicen, un momentito, no me pongas el tubo ahí, hermano, todavía no me tumbes los bosques. Entonces, ¿será posible conversar, reconocernos en la necesidad de desarrollar el país, en la necesidad de garantizar las libertades económicas, en un espacio de convivencia comunitaria? ¿Eso es posible? ¿Hay experiencias en otras partes del mundo? ¿O es una utopía que nace de esta pandemia? La convivencia comunitaria. Las respuestas comunitarias existen, no es una utopía. Y en algunos territorios existe esta suerte de consenso entre la llamada sociedad civil organizada con el Estado, en este caso el gobierno local, y alguna que otra mediana, pequeña empresa que existe en la zona, con las cooperativas de agricultores. Específicamente estoy hablando de un caso concreto que está en Andahuaylillas y tiene que ver con educación comunitaria. Y allí esa experiencia se ha articulado con estos actores. Se han puesto de acuerdo y funciona de tal forma que el de la UGEL no es más que el educador comunitario, y el educador comunitario, por su experiencia, está trabajando con una población que en este momento quiere regularizar su situación educativa, ¿sí? Digamos, quiere terminar su educación básica, y la municipalidad está brindando el servicio de manera directa en alianza con esta organización de productores. En fin, mirar el desarrollo desde el territorio supone generar esto que le llaman competitividad territorial. Ese término todavía aquí estamos hablando pañales, pues, ¿no? Pero, por ejemplo, Trento, allá en Italia, tiene el sistema y funciona. De hecho, conozco varios alcaldes, uno de ellos, por citar uno nada más, el alcalde de Vegeta, que está aquí en la provincia de Huaura, al ladito de Huacho. Él ha ido a esta experiencia. Y cuando estamos haciendo un proyecto ahí con jóvenes, tratando de tomar algún elemento que permita que los jóvenes puedan generar esta nueva forma de hacer gobernanza y hacer gobernable el territorio. Y cuando le empezamos a contar del proyecto, él dijo, sí, yo he estado en Trento, y eso hay en Trento, y ya, traigámoslo pues. Ahora, claro, es difícil entrar de alguna manera ya en un año en confianza con los productores, con los artesanos, con las empresas que existen en el lugar, con los pequeños. Es difícil. Pero sí existen experiencias que están tratando de hacerla cada vez mejor. ABA en Ayacucho, por ejemplo, a partir del agua, de la conservación de las cuencas, del cultivo y siembra de la lluvia, están tratando de generar esta experiencia que ellos tienen con el gobierno regional, con alguna empresa del lugar, para que funcione mejor en otras regiones, en otras zonas de Ayacucho. Podría mencionarte cosas en función de la educación comunitaria que más conozco, ¿sí? Pero creo que se están haciendo cosas, sí se están haciendo cosas. Pero
Sí, lo que pasa es que hay algo interesante con lo que tú has dicho, que ya van dos cosas muy puntuales, ¿no? Una es la convivencia y lo otro es lo que acabas de decir hace un segundo, precisamente esas relaciones comunitarias. Entonces, ¿cuáles serían los pilares en los cuales debiésemos impulsar, exigir para las candidaturas que se vienen en el 2021 en uh, políticas para el desarrollo, precisamente en un país multicultural? Porque sí, primero, señores políticos, señores que quieren postular, ¿no? Partidos, primero tienen que entender que necesitamos convivir, no el lema de la nueva convivencia, pues nadie le entiende, sino convivir de la verdad, ¿no? Lo que tú planteas, ¿qué es convivir? ¿Cómo nos vamos a entender? Lo otro es, precisamente, ¿no? Bueno, ¿y cómo vamos a desarrollar estos procesos comunitarios? ¿Cuáles serían entonces los siguientes hitos que consideras la ciudadanía debiese exigir o impulsar ante lo que va a mm, ser el Perú el bicentenario en este país multicultural, que lo vemos además gracias al Internet, ¿no? Podemos comunicarnos más que antes con sí. los ciudadanos en todas partes del país. Sí, de manera desigual, definitivamente, porque el Así es. Internet no es el mismo aquí que en otro lado, pero sí se puede comunicar. Esta experiencia que hemos tenido con los líderes de la agricultura comunitaria, de la agricultura familiar de 12 regiones, mira, había uno que se subía al cerro en la noche para tener señal. Mira, eso para nosotros era suficiente pago para estar el tiempo que él quisiera estar ahí. Mira, yo creo que uno, bueno, en principio el Perú no es un país multicultural porque aquí no existe el multiculturalismo ni las políticas son multiculturales, sino esta sería otra historia, eso es Ajá. Europa. En Europa sí hubo eso y ahora se perdió, en fin, no voy a mencionar por qué se perdió, pero mucho tiene que ver esta ola de conservadores de derecha que han estado apareciendo en las presidencias, en los estados, en las gobernaciones. Sí somos un país pluricultural y el reconocimiento de esta pluriculturalidad es clave. Es decir, mensajes tan letales como los que hemos escuchado hace un par de días deberían de alguna manera ser cortados pero de raíz y con sanciones durísimas, porque es ir en contra de la patria, algo así, ¿ya? En principio, el Perú es un país pluricultural, es multiétnico, el país es biodiverso, ¿sí? Es biodiverso, es culturalmente diverso. Y esos dos elementos van de la mano. Quien, quien quiera generar un proceso de transformación para los siguientes 10 o 15 o 20 años, tiene que mirar el país de esta manera. Porque los ciudadanos y las ciudadanas, los pobladores de todas las regiones, de todos los distritos, están mirándose a sí mismos no solamente como distintos y diversos o en su diversidad, sino también se están mirando como en su diferencia de género. Y yo creo que esos dos elementos, género e interculturalidad, son elementos claves. De hecho, el país ha avanzado en eso. Tenemos un enfoque transversal de género, tenemos un enfoque transversal de interculturalidad, que, bueno, interculturalidad, digamos, se está cogiendo en principio por el tema de la lengua. Ya, algo es algo, dicen algunos, peor es nada. Pero hay cosas que van más allá de las lenguas, ¿sí? Y que tiene que ver con elementos claves que tú has mencionado. Nosotros tenemos que sentarnos a generar gobernanza en los territorios en donde estamos. Gobernabilidad territorial supone sentarse con todos y con todas y mirar proyectos comunes y generar consensos. Pero eso no es 5 años, eso es una transformación real, ¿sí? Pero se decía que Ahora, el Perú es un país ingobernable. no, el Perú no es un país ingobernable. Ingobernables somos a veces los seres humanos que no somos capaces de abrir perspectiva, que no somos capaces de mirar al otro, que nos gobierna nuestro yo, pues nuestro individuo,
nuestro animal interno, pues, ¿no? Decía ya Mahoma lo dice además, que la yihad verdadera es la yihad, la lucha verdadera es la lucha con uno mismo. Y es lo mismo que dice el cristianismo, y es lo mismo que dice Buda. Todas las religiones dicen exactamente lo mismo. El ser humano tiene dentro a alguien con quien pelear y allí tiene, digamos, trabajo para toda la vida. Pero a pesar de esta suerte de ingobernabilidad interna, es posible generar procesos comunitarios porque no lo digo yo, sino porque lo vemos, están allí. Otra cosa es que no se resalten, otra cosa es que no se publiquen, otra cosa es que no los conozcamos, pero existen, están allí, están a la vuelta de la esquina. Es inevitable hacer esa reflexión también, Severaldo, pero no porque sea un conocimiento superlativo, sino porque está muchas veces en el imaginario de la gente. Cuando se habla de lo comunitario, lo comunal, se suele asociar a una palabra que es izquierda y se suele asociar a retraso en muchas veces. Esa asociación de una postura política concreta y un recuerdo de la violencia de terrorista asociada a palabras que a ellos se apropiaron, que no parten de ellos, que es precisamente la fuerza comunitaria, lo comunal. ¿Tú crees que le hace mucho daño a poder hablar realmente con madurez, como lo estamos haciendo en este momento, sobre la necesidad de rescatar y fortalecer los lazos comunales? Lamentablemente la historia ha tenido de izquierda muchos esfuerzos comunitarios. Digo lamentable porque entonces se ha asociado efectivamente lo comunitario hacia la izquierda, pero lo comunitario es algo humano. Es decir, el ser humano no tiene otra forma de responder frente a sus grandes preguntas si no es de manera comunitaria. O sea, la comprensión de su existencia está sobre la base del contraste con la identidad que él o ella puede generar a partir de la relación con otros. Y eso es una obra colectiva, una obra comunitaria. El generar una conciencia crítica, es decir, mirar lo que está sucediendo y proyectarse hacia el futuro, eso es una conciencia crítica. Proyectarse hacia el futuro buscando la felicidad, buscando el bien mayor, buscando el sumo bien para todos y para todas, lo que se llama el bien común, o si quieres llamarle el buen vivir, pues eso es comunitario, eso no es individuo, porque está inscrito en la identidad del ser humano. Lo otro es contra natura, ¿sí? Y Es decir, Federaldo, pensar en que vamos a salvar nuestro país y el mundo haciendo yoga solitos desde nuestra casa, no, eso es sin ser consciente de que tenemos que hacer que nuestra vida sea de relaciones, de convivencia y de tomar decisiones, es como también pedirle pues a los congresistas que desde su sillón puedan conocer exactamente las realidades y además comprometerse con ellas. sí, pues eso es intimismo, ¿no? O sea, eso es intimismo, no. Eso es mirarse el ombligo y aplaudir, qué bonito ombligo tengo, ¿no? De hecho, los procesos comunitarios, van más allá de una bandera política. Y, y los procesos comunitarios, por lo menos en nuestra historia, vienen desde Caral. O sea, tú vas a Caral y preguntas, ¿dónde están las armas que han encontrado enterradas? Aquí no hay armas, señor. Aquí todo lo que se ha encontrado es fruto de intercambio para construcción, para la tierra, para el animalito, pero aquí no hay armas. Caral, 3000 años antes de Cristo, 5000 años antes de que nosotros dos. Entonces, eso que aparece para mí como un derrotero cultural se ha ido transmitiendo de cultura en cultura a través del camino llamado Inca, de Capac Ñan, del Gran Camino. Y el Gran Camino de la historia tiene que ver con las diferentes culturas que han ido apareciendo hasta llegar a nosotros. La cultura andina que nosotros conocemos y la cultura amazónica tienen dos elementos claves que nosotros debemos considerar
en nuestros procesos de convivencia. Una es la complementariedad y otra es la reciprocidad. Yo me quedo con esos dos y los tengo como norma de vida porque además yo los descubro en mi afroperuanidad. Claro, yo los descubro en mi afroperuanidad porque reconozco en los míos y en mi historia que tuvieron esos elementos, que trajeron esos elementos y que los conservaron para poder sobrevivir. Eso no tiene bandera política, pues. Eso no Es tiene decir, bandera política. es Y no decir, es nuestro. Y lo peor de todo es que no es nuestro, no es de nuestra cultura andina, ni de nuestra cultura amazónica, nuestro Perú, sino eso es cultural. podemos Eso, hacer el esfuerzo entonces como ciudadanos hacia un Perú bicentenario, precisamente de reconocernos como tales, como peruanos, tal cual, con esa diversidad, pero caminando juntos hacia un objetivo que debiese ser común y unas metas concretas, ¿no? O sea, si no, como digo, yo creo que hay dos puntos, dos puntos en el punto de partida, hay dos elementos claves que hay que considerar, que es interculturalidad y género. Esos dos elementos son claves y han venido y vienen sonando en los últimos 20 años. En sí, nuestro país vienen sonando en los últimos 20 años y fuerte, cada vez más fuerte. La expresión de, ¿cómo se llama esta? No, ¿cómo es? La de las mujeres, la de la marcha esta, no me acuerdo ahorita el eslogan. Bueno, esa es una expresión. La marcha más grande que ha tenido nuestra Lima viene a partir del no a la violencia a la mujer. De eso ha sido hace 4 años, 5 años. Bueno, eso si no lo vemos, es porque realmente estamos ciegos. Y si nosotros vamos a generar un proceso de toma de conciencia para las votaciones que tenemos aquí a la vuelta de la esquina, deberíamos nosotros votar por aquel grupo humano, no por una persona, sino por aquel grupo humano que tiene claro estos dos elementos y que tiene una propuesta en su plan de gobierno donde introduce estos dos elementos. Sin embargo, sabemos nosotros que el desarrollo, entendido como económico y cemento, está ahí está ahí al costadito, es lo que prima, ¿no? Pero creo que la historia está por dar cosas distintas. Todavía quiero confiar que podemos pensar distinto, ¿no? Yo creo que sí se puede generar procesos de convivencia mejor en el que los diferentes actores del territorio puedan generar consensos para su propio bienestar, para su propio bien. Yo creo en eso. De hecho, lo que yo estoy haciendo ahora es justamente sobre la base de esta premisa. Y es lo que estamos haciendo varias organizaciones en diferentes localidades. para, Y es difícil, se está haciendo el intento, porque creemos que es precisamente, posible. precisamente para, Es posible generar otro proceso de gobernabilidad en el Perú. Y eso tiene que ver con gobernanza territorial. precisamente para ir cerrando esta entrevista, y te agradezco muchísimo, Sederaldo, tus reflexiones, pero también como activista, como experto, como maestro en gobernanza y precisamente en temas culturales, ¿cuáles son los retos que tienen las organizaciones que participan en estos procesos? Organizaciones civiles, no solamente instituciones públicas, que hemos hablado largo sobre ello, sino cuáles son los retos de, por ejemplo, la iglesia, los grupos de jóvenes, los grupos comunitarios, ¿no? Cualquier asociación que tiene este fin de procurar el desarrollo. ¿Cuál es el primer mandato? Si es que cada una se mira el ombligo o sus propios intereses muy particulares, tal vez no se comience a generar esta sinergia, ¿no? Sí, yo creo que uno de los retos es cambiar el chip. Hay un aprendizaje que yo tengo de parte de organizaciones jóvenes que tienen que ver con voluntariado, en el que su, su enfoque, que es no político,
no político en el sentido este de no son de izquierda ni son de derecha, pero parecieran que fueran de derecha, más que izquierda por el rostro que tienen, ¿no? Y por el lugar de donde vienen, pero tienen una apertura y eso hace que posibilite el diálogo. Yo creo que las organizaciones sociales, las organizaciones de base, la academia, tienen que entrar en diálogo. La academia tiene que aprender. Yo creo que uno es que la academia tiene que, en alianza con las organizaciones de la sociedad civil, centros de formación de sociedad civil, tienen que entrar en alianza para poder aprender unos de otros. O sea, los profesionales que vienen de aquí en adelante tienen que beber de la experiencia de estas organizaciones, porque en la experiencia de estas organizaciones hay vida y hay historia, hay memoria. No hablar de él desde la teoría y aprender de estas experiencias, ¿no? Eso es uno. Dos, apertura para poder entrar en diálogo. A tal punto que inclusive quieran entrar en diálogo con la empresa. No se puede anular a ningún actor en el territorio. Para generar una política que realmente sea efectiva y que provoque el bienestar de todos y todas, el bien mayor, el bien común, el buen vivir, supone que no entremos en conflicto, eliminando al actor porque él ya está eliminado. Con él no puedo hablar. Y hay una palabra clave que aprendí de un compañero que se llama Marco Bazán, que es coincidir. Nosotros en escuela lo estamos trabajando. O sea, la coincidencia, nosotros no estamos, las relaciones sociales no estamos para hacer incidencia, estamos para hacer coincidencia. Tenemos que coincidir con el pequeño empresario, coincidir con el productor, coincidir con el vecino, con el poblador de determinado lugar, coincidir con la autoridad, coincidir no en los intereses que cada uno tiene, sino en el interés común. Y entonces los procesos de incidencia cambian. Pues justo conversaba ayer con un amigo Rómulo y me preguntaba, ¿cómo están los procesos de incidencia en el Perú? Pucha, todavía seguimos cada uno pensando de que tenemos que ser un dedo para que nos hagan caso. Y tenemos que tener a las mejores referentes como para ir como generando el lobby para que tire y afloje. Todavía no aprendemos que es necesario coincidir. Yo soy convencido de la provocación de coincidencia, ¿no? Y eso es algo que a nosotros todavía nos falta y estamos en ese proceso, ¿no? Esas dos cosas creo que son claves, ¿no? De parte de las organizaciones de sociedad civil, de la gente que está, de las organizaciones sociales, de los jóvenes, los adultos mayores que están organizados, los niños que están organizados, ¿no? Es dejar efectivamente mirarse el ombligo, despolitizar, descargar ese ánimo setentero, colocarlo ahí como parte de la memoria, pero mirar hacia adelante con ganas de coincidir. Y claro, tú me dices, has mencionado como 3 veces bicentenario, ¿no? Yo cuestiono el bicentenario de qué. No sé de qué bicentenario me estás hablando. Exactamente, no sé a qué te refieres, pero sí sé que hay un plan y hay un montón de plata que se está invirtiendo en el bicentenario, pero es plata que no se está invirtiendo para la mejor convivencia. Y eso es grave. Eso sí es grave. ¿Hacia dónde apuntamos, no? ¿Hacia poner globos y serpentina o a poner las estructuras de una nación? Sí. Y 1 millón de voluntarios y 20 acciones y el mejor escenario. Ojalá y todavía estemos en esta situación de encierro, ¿sabes? Para que no haya celebración. Porque en verdad, Renzo, yo creo que no tenemos nada que celebrar. En verdad todavía no hemos logrado nada. Pero sí tenemos mucho que hacer. Como país, todavía no, mira, hoy es aniversario 100 de la señora Chabuca Granda. Que le hemos si puesto no es motivo de orgullo para que la gente salga afuera hoy día con sus polos, con la cara de Chabuca o el eslogan aquí que diga la flor de la canela, ¿no? O te amo Perú, como ha empezado la canción ahora.
todavía tenemos mucho por hacer, como decía mi Vallejo. compañero Vallejo, a quien visité el otro día. En Tenemos París. mucho que hacer y sí, y como dice José María Arguedas, todavía los zorros de arriba y los zorros de abajo tenemos que hacer todo lo posible para encontrarnos, Correcto. hasta donde sea posible y como sea posible. Te agradezco mucho, Severaldo, por tu conocimiento, por la amistad, pero sobre todo por el amor al Perú que vas demostrando día a día, creando comunidad y compartiendo con jóvenes y adultos ese amor por nuestra sociedad, por el bien común, que siempre esta tribuna de diálogo ciudadano está abierta para poder dialogar, reflexionar y, cómo no, también prender algunas luces, algunas campanitas de alerta para poder motivarnos a esta reflexión. Te agradezco y nos vemos muy pronto. No, gracias a ti, Renzo, por la entrevista, por la oportunidad de conversar. Cuídense Nos mucho. vemos. Gracias. Amigos de Diálogo Ciudadano, hoy hemos tenido a un experto en temas comunitarios, un hombre que durante muchos años se ha dedicado precisamente a la docencia y a la creación de comunidad con este punto de vista muy particular que es crear democracia, crear ciudadanía. Y cuenta historias que inspiran, que él ha sido testigo precisamente de ese lazo, de ese amor por la tierra y por el desarrollo. Y es importante hoy más que nunca dar una pausa y comprometernos con el desarrollo real de nuestra gente, de nuestros hijos, de nuestros padres, tomando decisiones de forma común, teniendo una relación más cercana, honesta, transparente con nuestras autoridades. Y ya dio dos luces. Hay temas importantes que no deben estar fuera del debate. Interculturalidad real, hablar entre todos los peruanos, desde todos los puntos de vista y todas las realidades. Y segundo, la agenda de género, la mujer real, la participación real, no solamente como una cifra, sino hay terribles realidades que deben ser evidenciadas y desterradas de una vez. Y por otro lado, el reto de todas las organizaciones civiles, sobre todo de la academia y de la sociedad civil organizada, para dialogar y traer el conocimiento que nos motive, que nos haga más corresponsables en este desarrollo. Pueden seguir las redes sociales de Severaldo Vicentelo en LinkedIn, en Facebook y como no, no se olviden de suscribirse en YouTube, aquí en este video de Diálogo Ciudadano, darle like a la campanita, al corazón, en el Instagram, en LinkedIn, porque así tendremos más y mejores diálogo entre ciudadanos. Conmigo hasta la próxima oportunidad. Chao.